Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la clase de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy divertido que se llama pactos y participación, que son todos aquellos acuerdos a los que llegamos los seres humanos para sentirnos bien en, en una sociedad a la que pertenecemos, ¿verdad? Pero bueno, antes de iniciar esta clase, vamos a recordar las frases de inglés de estas semanas. La frase de inglés de la semana 1 del periodo 4 es Who want to participate? Who want to participate? Que significa ¿quién quiere participar? Y la frase 2 de la semana 2 del periodo número 4 es me, que significa yo. Bueno chicos, y como nos dice nuestro amigo José Alejandro, a poner en práctica estas frases de inglés, sobre todo cuando la teacher Abby o mi persona, que somos las que estamos con ustedes en las clases, pregunten Who want to participate? Tú no vayas a quedar como que, ¿qué es esto? No, ya tú sepas que eso significa quien quiere participar y tu respuesta va a ser me, que ya nosotras tenemos los labios, no vayas a activar el audio, nosotras hacemos ya sé quién quiere participar. Entonces, ya saben. Bueno, vamos con arrancar con el inicio de esta clase. Para esta clase, lo primero que vamos a hacer es escribir classwork en el cuaderno y también, bueno, como les decía, vamos con el inicio de esta clase. Entonces, vamos a empezar escribiendo el classwork y la fecha. Entonces, vamos al punto número 1. Para esta primera actividad, ustedes van a pensar, a buscar o a preguntarle a algún familiar una situación que haya ocurrido en los últimos años en Colombia en los que haya primado más la violencia que el diálogo en una situación a nivel nacional. Entonces van a buscar y a escribir un ejemplo en el que haya primado más la violencia que el diálogo en una situación a nivel de Colombia. Entonces esa es la primera actividad. La segunda actividad que tenemos preparada para el inicio de esta clase es que vas a hacer a pensar y esto me lo vas a enviar en una nota de voz. ¿Crees tú o por qué es más importante el diálogo en una situación de conflicto? ¿Por qué es muy importante? A ver, ¿por qué es tan importante el diálogo en una situación de conflicto? Y también vas a reflexionar sobre si es necesario que en algunos casos se utilice la violencia para solucionar algunos problemas. Entonces, estas dos respuestas finales sobre la importancia del diálogo y si es necesario la violencia para solucionar algunos conflictos, recuerda que me lo vas a enviar en una nota de voz antes del día de la clase de sociales. Entonces, si quieres, pausa este video para que realices estas actividades y regreses para realizar entonces el desarrollo de nuestra clase de hoy. Bueno, para el desarrollo de esta clase vamos entonces a iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez has pensado cómo sería tu vida si no te relacionaras con nadie, con nadie, con nadie? Si estuvieras en una cajita de cristal tú solo sin relacionarte con nadie. Difícil, ¿verdad? O quizás imposible, porque los seres humanos somos seres naturalmente sociales, es decir, que nos relacionamos con las personas de nuestro entorno. Nuestro primer núcleo, que se le dice núcleo primario de apoyo, es nuestra familia, que es el primer contexto en el que nosotros crecemos, nos desarrollamos y aprendemos los principios básicos para enfrentarnos a la vida adulta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que la familia hace parte de un grupo mucho más grande del que está compuesto la sociedad, como cuál. Tu familia hace parte del grupo de tu barrio, el barrio hace parte de la ciudad del país, el país del continente, el continente del planeta Tierra y planeta de un universo. Entonces mira cómo va todo creciendo y cómo es que cada persona hace parte de una sociedad en específico, ¿verdad? Y casi son sus costumbres. Pero ¿cómo hacemos todos para desarrollarnos en este planeta
donde todos somos tan diferentes, que tenemos gustos diferentes, que nos gusta realizar diferentes actividades y que todos tenemos nuestras conveniencias, ¿verdad? Nuestras preferencias, lo que nos gusta hacer, lo que nos gusta, lo que no nos gusta hacer, ¿verdad? Entonces, para esto es que se usan los pactos y los acuerdos, porque en la sociedad hay sistemas que tratan de equilibrar la vida del ser humano. Entonces, chicos, nosotros pertenecemos a una comunidad o a una sociedad heterogénea. ¿Qué quiere decir? Que significa que todas las personas somos totalmente diferentes y que nuestros gustos son diferentes de otros, pero que conformamos todos un grupo de individuos donde tenemos características en ese grupo que nos hacen un poco iguales. De igual forma, en este sentido, la sociedad también es una unión entre lo que tenemos en común y aquello que nos hace demasiado diferentes. Bueno, ahora vamos con nuestro segundo tema, que es cómo ponernos de acuerdo dentro de una sociedad. Si bien es cierto, todas las personas tenemos nuestras costumbres, nuestras creencias, lo que queremos, lo que podemos, lo que logramos como sea, ¿verdad? Pero ¿cómo lograr un equilibrio en esta sociedad? ¿Cómo no poner nuestras preferencias, lo que nosotros queremos, por encima de los demás? Entonces es necesario preguntarnos qué debemos hacer para que todas las personas de nuestra sociedad, sin dañarlos y sin herirlos, podamos alcanzar los objetivos comunes y los objetivos que tenemos a nivel personal. Entonces es necesario que todas las personas se pongan muy de acuerdo en cuanto a lo que necesitamos y aquello que queremos para no afectar el orden natural de las cosas. Hace un tiempo, una amiga me enseñó esto, que es que en cierto momento yo veía algo y yo decía, ay, me gusta, me lo voy a llevar. Entonces, por ejemplo, gastaba el dinero, ¿verdad? Y ella siempre ha estado conmigo. Y ella me decía, Katia, y eso se los digo a ustedes, me ha servido mucho en la vida, que yo creo que si me lo hubiesen dicho antes o hubiese reflexionado antes, porque a veces es necesario que nos digan las cosas. Y es lo siguiente, por lo menos yo veía la vincha. Y yo decía, ay, qué vincha tan linda, me la voy a llevar. Pero ella me decía, haz esto, tómala en tus manos y mírala. Y esto es lo que debemos hacer. ¿Lo necesito o no lo necesito? ¿Lo necesito o no lo necesito? Y yo pensaba, no lo necesito. Entonces simplemente déjalo en su puesto. Y seguíamos nuestro camino. Y así yo empecé a darme cuenta que había muchas cosas que no necesitaba, pero que compraba porque me gustaba en el momento. Pero entonces no me funcionaba porque de repente necesitaba el dinero para otra cosa. Por ejemplo, para pagar un servicio. Entonces, eso sí es necesario. ¿Necesito o no necesito pagar el agua? Si lo necesitamos porque es un servicio del cual tú te surtes para tomar agua, para lavar la casa, para lavar el baño, para lavar las frutas, para todo, ¿verdad? Entonces aprendí que nosotros debemos ver y en la sociedad debemos hacer así, en lo que necesitas y lo que no necesitas para que todos podamos vivir de una forma equitativa. Entonces, para ponernos de acuerdo, implica que nosotros como ciudadanos podamos hacer una reflexión entre, a veces, muchas veces, tomar eso que sí necesitamos y otras veces ceder ante otras cosas que de verdad queremos pero que quizás no necesitamos. ¿Para qué? Para que de esta manera la sociedad también funcione mucho mejor. No solamente de pronto es en comprar una cosa, sino también en los bienes y sobre todo en los servicios que son súper indispensables. Bueno, vamos al tercer tema, que es que las necesidades de todos son muy importantes. Entonces, un buen ejemplo de cómo generar o cómo sobrepasar o cumplir o respetar más bien lo que yo soy y lo que a mí me gusta sobre lo que necesita la sociedad, muy buen ejemplo
es el uso que le damos al agua. Este líquido preciado que todos en la sociedad los necesitamos, primero para nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Para las necesidades del hogar y para las necesidades de los que nos rodean. Pero en común lo necesitamos porque sin agua de pronto no podemos regar cultivos. El agua es indispensable, si la contaminamos todos nos vamos a ver afectados. Entonces vamos a una situación. En algún momento, en una situación entre Luisa y Camilo, sucedía que Camilo todos los días, ¿verdad?, tomaba largos baños en su ducha, en su casa, largos baños. Y él gastaba muchísima agua en esos largos baños que se hacía a diario. Pero esa agua que Camilo gastaba, a Luisa le hacía falta. ¿Por qué? Porque Luisa tenía un cultivo de hortalizas y ella necesitaba esa agua para regar todas las hortalizas. ¿Qué pasaba? Que Camilo con sus largas duchas gastaba la mayor parte del agua y dejaba solo un poquito para que Luisa regara sus cultivos. De esta manera, entonces, pensemos. ¿Quién de los dos puede ceder si la situación puede quedar así o no puede quedar así? Entonces vamos a reflexionar en lo siguiente. Camilo tiene un interés que es personal. ¿Por qué? Porque si él toma largos baños, ¿a quién beneficia Camilo? Solo a él, ¿verdad? Pero si Luisa riega todo el cultivo de hortalizas, ella va a beneficiar a toda la comunidad que se alimenta de los frutos de esa hortaliza. Entonces, es aquí cuando nosotros debemos ceder a los gustos, a nuestras preferencias para poder que nuestra sociedad en general se beneficie de un servicio. Y es aquí donde nosotros debemos ser conscientes. Entonces, Camilo debe darse duchas de menos tiempo para que Luisa pueda utilizar el resto del agua para sembrar, para regar sus hortalizas y que así toda una comunidad se pueda ver beneficiada. Esto que acabamos de hablar se refiere a un pacto o un acuerdo. Los pactos son acuerdos, como ya lo había dicho, a los que llegan las personas para que los bienes de una comunidad primen ante los bienes personales, ante las ganancias personales. Pero sobre todo, algo que es muy importante es que la mayoría de los pactos deben estar escritos para que todas las personas en general puedan entender para qué fueron creados o con qué fin se han hecho. Porque, por ejemplo, lo que dije de Luisa y de Camilo puede que no sea solo Camilo el que se da duchas largas, sino que todos los habitantes de Sincelejo nos damos duchas de 10 minutos y los que están en el campo y cultivan no les queda agua. Entonces, un pacto es que todos los ciudadanos debemos tomar duchas de 2 minutos para que el agua pueda ser mejor aprovechada en el campo. Eso está escrito y debemos cumplirlo. Entonces, esto es un pacto. Bueno, chicos, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a hablar sobre la participación ciudadana. Es necesario y es muy importante que todas las personas en una sociedad puedan participar porque Colombia, que ese es el tema que viene, es un país que democráticamente es un país democrático para toda la mayoría de las cosas. Es decir, que votamos o seleccionamos para escoger ciertas cosas como los candidatos que representan a nuestras comunidades. Entonces, es importante que la vida en sociedad no es simplemente caminar y andar por la vida como si nada en el mundo. No, la vida en sociedad genera responsabilidades, como las que vimos anteriormente, ¿verdad? Sobre el uso del agua. Pero también una de las obligaciones es la participación. ¿Por qué? ¿Por qué la participación?
Pues es muy fácil. La participación es súper fundamental en la vida de sociedad porque a través de que cuando tú das tu opinión, que expresas lo que sientes, lo que te gusta, lo que no te gusta, hacemos que una sociedad pueda equilibrarse dependiendo de los gustos de todas las personas. Es decir, exista una posibilidad en donde todos nos podamos sentir bien respetando las diferencias de quienes nos rodean. Por eso es importante que participemos y que demos nuestra opinión acerca de lo que pensamos, sentimos cerca a cualquier tipo de tema. Cuando no participamos, ¿qué pasa? Que le damos a los demás la ventaja o la oportunidad que decidan por nosotros y eso no puede ser así. Tú eres el dueño de tu vida, bueno, y tus padres y Dios que te la dio y después tus padres son tus responsables, pero cuando crezcas tú vas a tener una opinión. Por ejemplo, para escoger el personero de tu colegio, si a ti te gusta cierta propuesta, ¿verdad? Pero tú dices, ay, no, yo no voy a votar porque todo el mundo dice que va a votar por sutanito. Entonces ya voy a perder. Pero ¿qué pasa? Que si tú no lo haces, le estás dando la oportunidad a los demás niños que elijan por ti. En cambio, si tú lo haces, tú sabes que lo intentaste y que quizás no estuviste de acuerdo con cierta elección, pero hiciste valer tus derechos como ciudadano. Y bueno, mis chicos, hemos llegado al final de esta super clase sobre los pactos y los acuerdos de una sociedad. Pero para finalizar, vamos a realizar el super reto. Entonces, vamos a realizar el reto, que es una actividad de aprendizaje que deben resolver en su cuaderno de ciencias sociales. Para este reto, vamos a responder 3 preguntas. La primera es: elaborar un listado de las necesidades básicas y compararlo luego con el de tus compañeros, para que entre todos en Webex podamos definir cuáles son las necesidades básicas comunes. Entonces recuerda que la primera pregunta es hacer un listado de las necesidades básicas. La segunda pregunta es, bueno, en la vida cotidiana se realizan numerosos pactos. Por ejemplo, cuando se cambian las reglas de un juego. Entonces, la pregunta que debes responder es: ¿qué condiciones permiten que un pacto se respete? La segunda pregunta: ¿qué condiciones permiten que un pacto se respete? Excelente. Y la tercera pregunta es identificar un pacto que se haya establecido en tu salón de clases. Enuncia cómo y por qué se llegó a este pacto y cuáles han sido los beneficios de cumplir con él. Entonces, aquí te dejo estas 3 preguntas que resolvemos en Webex junto con la actividad de inicio para realizarlas y nos vemos en las tutorías. Adiós, chicos.